Panamá Hoy. Y cuando hablamos de ese tema, Mirna, del VIH-Sida y de los contagios, y parece mentira que todavía se estén dando tantos contagios de esta terrible enfermedad y muchas veces tiene que ver con la falta de educación sexual, me da el pie precisamente para presentar a la siguiente invitada esta mañana aquí en Radio Panamá. Nos acompaña hoy Yuri Pití, gerente de planificación de APLAFA, con quien quería conversar más sobre el tema de la educación sexual en los jóvenes y cómo cerramos el año y el trabajo que realiza PLAFA, pero al ver estas estadísticas que nos presenta hoy el Ministerio de Salud de la Comarca Nove, tengo que preguntarle, Yuri, ¿cómo reacciona cuando escucha esa información? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero debo comenzar mencionando que hace apenas unos meses la doctora Eugenia Rodríguez del CIDEP presentó una investigación sobre embarazo adolescente donde ella daba algunos datos muy importantes, y es que no podemos comprender estas altas cifras de embarazo adolescente y también de VIH y de ITS si no hablamos de la pobreza. Y la comarca Nove Bugle es una región particularmente abandonada, con mucha ausencia de las instituciones, con muy poco acceso a la educación, al trabajo, al empleo digno. Cuéntenos el trabajo que ha realizado APLAFA este año. Hemos tenido la oportunidad de conversar con usted en otras oportunidades, pero ahora que estamos por finalizar el año, ¿cuál es el balance que han hecho ustedes de ese trabajo y de los casos que les ha tocado atender? Además, en medio de esta situación de la pandemia que agrava todo, ¿no? Sí, pues fíjate, los últimos 2 años, y como bien lo mencionas con el tema de la pandemia, ha sido evidente que hemos tenido un sistema de salud público colapsado, que si antes estaba en crisis, ahora pues se enfrenta a esta pandemia que ha afectado a todos los países y no nada más Panamá. Y además tenemos una población con una crisis económica, sufriendo una crisis económica, y muchas personas que antes su empleo y su economía le permitía poder pagar establecimientos privados, ya no pueden, ya no tienen acceso a. Así que muchas de estas personas han migrado hacia nuestras clínicas y nosotros nos sentimos muy felices. Hace apenas unos días, el 6 de diciembre, APLAFA cumplió ya 57 años de existir. Y son 57 años de existir y 2 de pandemia en que hemos podido mantenernos brindando servicios, no solamente servicios médicos, clínicos, exámenes de PAP, atención ginecológica, pruebas de VIH, sino también servicios educativos. Y estamos en un momento en que el programa de jóvenes, Juventud con Opciones, que tiene 25 años de existir, está en un momento de los más fuertes, donde tenemos más presencia de jóvenes, tanto en San Miguelito como Santiago, y durante las últimas semanas hemos tenido capacitaciones en prevención de VIH, en prevención de ITS, en relaciones sanas y seguras, prevención del suicidio. La psicóloga Yalisbeth Garagate también, que es monitora del grupo de jóvenes en San Miguelito, ha estado invitando a otras organizaciones de mujeres a visitar a nuestro grupo de jóvenes, entre esas Palabras Poderosas, que habló del tema de la salud menstrual, y la Asociación de Mujeres Ciegas, que vino a hablar del tema de la discriminación. Es un trabajo muy integral que también APLAFA realiza de la mano con otras organizaciones y que sentimos le estamos dando la oportunidad y le estamos dando este derecho, haciendo valer el derecho de los jóvenes a tener acceso a información científica y a información integral. Yuri, buenos días. Yo quisiera que usted me profundizara un poco más en el tema de las enfermedades de transmisión sexual que son tan frecuentes. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que hay en los hogares? No solamente responsabilizar a los adolescentes y a los niños que no tienen tal vez acceso a esa información, sino a los padres también, que tal vez a veces los padres tampoco conocemos bien de qué se trata estas enfermedades, cuán expuestos están nuestros niños y nuestros jóvenes a este tipo de condición. ¿Y cuáles son las más frecuentes entre la población panameña? Así es, fíjate, muchísimas veces cuando se habla de ITS, de VIH, incluso de embarazo, no solamente embarazo adolescente, embarazo no planificado, y creo que en eso la ENACER del 2014-2015, la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, fue contundente en los datos de embarazos no planificados, embarazos no deseados también en personas adultas. Cuando mencionaba que al menos 4 de cada 10 nacimientos vivos
eran productos de embarazos no planificados. Y esas cifras nos deben llamar a varias cosas. Uno, estar claros de que la responsabilidad principal es del Estado, de las instituciones del Estado. La familia juega un rol importante, pero en una sociedad tan desigual como Panamá y una sociedad que hace apenas unos años todavía tenía un problema de cobertura en salud y en educación muy fuerte, seguimos teniendo una población pobre, una población excluida, marginada, y parte de esa marginalidad tiene que ver con el acceso a la información. Entonces tenemos una sociedad todavía en una etapa muy fetal como para pensar que las familias pueden asumir la tarea de educar con información científica. Y uno regularmente en cuanto a los conocimientos que tiene la población, se encuentra muchísimas dificultades en la comprensión de la sexualidad humana y en lo que se debería conocer o saber para poder tener relaciones sanas. Entre ellas, y que esto está muy presente incluso en los modelos educativos que se han venido aplicando en Panamá, entre ellas pensar que solamente las relaciones vagina-pene son las que transmiten ITS. Pensar que el sexo oral y otras prácticas sexuales no son riesgosas. Pensar que yo puedo evitar un embarazo en cuestiones tan básicas como si el hombre eyacula fuera, entonces ya no hay posibilidades de que la mujer quede embarazada. Y esos conocimientos erróneos, le voy a llamar así, uno los encuentra en personas adultas e incluso en personas profesionales que tienen estas prácticas riesgosas. Y eso es producto de un Estado, de un sistema que no ha venido haciendo valer ese derecho al acceso a la educación científica, que no ha venido asegurando a las personas poder tener las herramientas para proteger su vida y proteger la vida de otros. Y las ITS son más común de lo que pensaríamos. Lo más triste, y esto sí quisiera mencionarlo, es que también no tenemos una cultura del cuidado de la salud sexual y reproductiva. Entonces nos encontramos con una gran cantidad de personas que no tienen, a personas y parejas que no tienen el hábito de realizarse pruebas anualmente. Y esto lo podrá decir muy bien Provitsida, por ejemplo, que está muy dedicado al tema del VIH y del SIDA, que si usted está teniendo prácticas riesgosas, la prueba del VIH usted se la debe hacer al menos cada 6 meses. Si usted tuvo una pareja o tiene una pareja que usted sabe que ha tenido relaciones riesgosas con otras personas, que usted está involucrado en ese grupo de parejas sexuales, usted debe hacerse la prueba de VIH y de ITS cada 6 meses. ¿Ustedes se siguen encontrando con esos casos? O sea, usted nos habla con una franqueza de temas que a veces son tabú y que muy poco a veces se hablan en los medios de comunicación, pero que creo que cada vez más tenemos que hablarlos, precisamente para llenar ese vacío de esa educación que no solamente es para los adolescentes, porque cuando hablamos de educación sexual generalmente pensamos que si en la escuela se debe hablar o no se debe hablar, pero también para los adultos. ¿Cuál es esa cantidad de casos que ustedes enfrentan en los centros de APLAFA y si hay alguno que le ha impactado precisamente, ¿no?, en este año? En este momento no te puedo hablar particularmente de cifras, sin embargo, con muchísimo gusto se las hacemos llegar para que le incorporen a la nota, pero te puedo hablar de casos. Fíjate, muchas veces cuando hablamos de ITS y de VIH, cuando digo ITS, para aclarar para quienes nos escuchan, las infecciones de transmisión sexual, muchas veces pensamos que esto le pasa a otras personas. Hay un estereotipo, hay un sesgo, y es pensar que esto le pasa, uno, a las personas LGTB solamente, y que les pasa solamente también a trabajadoras sexuales, o solemos encasillar estas situaciones que son tan comunes específicamente a esas dos poblaciones. Y eso es una barrera para el diagnóstico, es una barrera incluso para el cuidado del propio cuerpo y de la propia salud. Entonces, desmitificar eso tendría que pasar por un sistema robusto, educativo y de salud robusto, que esté permanentemente educando. Casos particulares, fíjate, personas, hay una cuestión de la masculinidad
reafirmada en los hombres. Y eso uno lo ve en Panamá, en esto de los hombres que están casados, pero que tienen hijos por fuera. Muchos tenemos algunos de nuestra familia, dice la gente, ¿no? Porque está en todos los niveles, en todas las sociedades. Pero esta persona que tiene permanentemente relaciones fuera del matrimonio, que se involucra con muchas personas y trae al hogar o trae a estas mujeres que quizás no están incorporadas en esas prácticas riesgosas, infecciones de transmisión sexual y VIH. Encuentran mujeres casadas que han dedicado su vida a sus hijos, que han dedicado su vida a sus casas, a su hogar. Quedar con la sorpresa de que tienen un diagnóstico de VIH. Y eso es muy triste, encontrar adolescentes con diagnósticos de VIH o de ITS producto de abusos que viven en sus hogares, encontrar personas que han tenido una relación de años y que han de alguna forma roto el pacto de exclusividad, encontrarse con diagnósticos de ITS y de VIH, ¿no? Entonces, es una situación que tenemos que desmitificar, tenemos que dejar de pensar que esto le pasa a otras personas, tenemos que dejar de encasillar esta cuestión en una sexualidad humana ajena a nuestras comunidades, ajena a nosotros, que le pasa a otras personas. Tenemos que comenzar a normalizar, realizarnos pruebas temporales, pruebas cada 6 meses, una vez al año. Realícese pruebas de ITS y de VIH, vaya al ginecólogo en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, sobre todo después de los 35, 40 años, vaya al urólogo, porque esas cifras están allí. Esas cifras son personas, caminan entre nosotros, y es importante saberlo y aceptarlo. ¿Algún mensaje final? Yo me he quedado así como que un poco conmocionada porque la veo a usted que se emociona cuando habla de eso y me imagino que es que a cada ejemplo le está poniendo un rostro, ¿no? Le está poniendo un nombre y un apellido y eso de que las cifras son gente que camina entre nosotros, yo creo que es un mensaje que nos llega a todos, ¿no? Yo creo que es importante, antes de terminar esta entrevista, preguntarle sobre el tema de las guías de educación sexual que se ha anunciado que serán incorporadas el próximo año en los planteles educativos. Algunos educadores con los que hemos conversado en este noticiero han dicho que no tienen conocimiento al respecto. ¿Qué información maneja PLAFA? Pues fíjese, definitivamente nosotros tenemos una postura frente a esto. Uno es que lastimosamente esta no es la primera iniciativa de un gobierno en turno de ejecutar programas o proyectos dentro del MEDUCA o del Ministerio de Salud para la educación sexual y reproductiva. Y el problema de este tipo de iniciativas es que se quedan como una iniciativa del gobierno de turno. Mientras Panamá no legisle en el tema de educación sexual y reproductiva, mientras Panamá no tenga una legislación que norme en qué lugar del currículo se incorporan estos elementos, en quién es el encargado, quién va a estar capacitado y cómo se asegura que esa persona esté capacitada para brindar esa educación a los niños y jóvenes. Mientras nosotros no tengamos una legislación, uno, por un lado, queda a voluntad del gobierno de turno si desea implementar o no estos programas y proyectos. Dos, seguimos invirtiendo en programas y proyectos que probablemente dentro de 5 años ya o menos tiempo van a estar engavetadas esas guías, van a estar olvidadas, no se van a utilizar, va a decir descartarse, y es recurso humano y es recurso económico el que se pierde, pero aún más se pierde la oportunidad de reducir estas cifras de las que justamente estamos hablando. Y hay niños y niñas y adolescentes viendo sus vidas impactadas porque no están recibiendo información certera. Y aparte de esto de la legislación particular, específica sobre la educación sexual y reproductiva, es importante saber que nosotros sí tenemos ya algunas leyes, entre ellas la de 1999 de igualdad de oportunidades, la ley 29 del 2002 sobre las adolescentes embarazadas, la ley 82 contra la violencia, que particularmente esa, y fíjese, esto está en una ley contra la violencia. En su artículo 28 menciona
que las instituciones educativas oficiales y particulares deben incorporar en todos los niveles de escolaridad y en el nivel de grado y posgrado la formación del plantel docente. No menciona educación a los padres y madres. La educación, cuando se piensa que hay un ciclo sobre el cual no tenemos control, que realmente esa información va a pasar del padre a los hijos, y de qué forma va a pasar, y si ese padre y madre realmente va a estar capacitado con un taller, no sé, ni siquiera de cuántos días está haciendo ese taller, pues no hay tanta seguridad, ¿no?, de que realmente eso se está implementando. Y cuando una ley de contra la violencia nos habla de esto, pues nos está hablando de que justamente la falta de acceso a la información es violencia. No dar educación sexual y reproductiva a los niños, niñas y adolescentes es violento. No legislar sobre esta cuestión es violento, y es violento que cada gobierno de turno, cada vez que se cambia gobierno, se esté cambiando discurso, esté cambiando iniciativas, y que el Estado no asuma esa responsabilidad. Pero ustedes participaron de esa comisión que elaboró ese contenido. Es mi pregunta, porque ustedes tienen mucha experiencia en ese tema, y aquí se anunció con bombos y platillos que iniciaba la educación sexual. No, en absoluto. Nosotros, por un lado, nunca participamos en las mesas, y por otro lado, nosotros recibimos las guías pues el día que hacen el evento de lanzamiento. Ese mismo día recibimos las guías y ahí comenzamos pues a estudiarlas. En general, a nosotros lo que nos parece es que las guías se pudo haber recortado ese ciclo educativo, pudo haber sido más directo de los profesores, de los docentes, a los niños y niñas. Debía haber estado contemplado en qué lugar de la currícula específica se iba a brindar. Y además, seguimos pensando que brindan información muy precaria, muy insuficiente en el tema de prevención del abuso sexual infantil, por ejemplo, prevención de ITS, prevención de VIH. Siguen brindando información insuficiente y descontextualizada, ajena, lejana a la realidad de Panamá, que es que estamos teniendo altas cifras de personas, y sobre todo de jóvenes, con diagnósticos de VIH, con diagnósticos de ITS, altas cifras de abuso sexual infantil, altas cifras de embarazo adolescente. Esto es una olla de presión para la cual esas guías es una respuesta muy poco contundente, una respuesta muy ambigua. ¿Han tenido comunicación ustedes con Meduca al respecto, o con alguna autoridad, o no se les ha pedido su opinión? No, en absoluto. En absoluto. No obstante, pues, como le comentaba, APLAFA ha optado, no solamente APLAFA tiene 57 años haciendo incidencia política. Nosotros siempre estamos permanentemente en conversaciones con diferentes personas en diferentes niveles, nacionales y locales. Pero también hemos optado por nosotros mismos hacer un trabajo. También hemos optado por nosotros mismos ponernos los guantes y tener nuestro grupo de jóvenes, estar permanentemente dando charlas. Y a nosotros nos encantaría recibir también esa invitación de las instituciones. Estamos dispuestos a ir a escuelas, estamos dispuestos a ir a colegios, estamos dispuestos a educar. Tenemos las herramientas y tenemos el personal capacitado para ello. Lo sabemos, Yuri. A lo largo de nuestra trayectoria periodística, creo que tanto Mirna como yo hemos tenido la oportunidad de ver el trabajo que ustedes realizan, conocer de primera mano esa capacitación que hacen, esa orientación que le dan a quienes acuden a PLAFA, y de verdad que creo que el gobierno ha desaprovechado esa herramienta que ustedes pueden dar. Me quedo con esa conclusión que usted nos ha dado. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana aquí en el noticiero de Radio Panamá. Yuri Pití, gerente de planificación de APLAFA, conversándonos sobre estos temas tan importantes y tan delicados. Gracias, Yuri. 8:31 minutos de la mañana. Tenemos que hacer la última pausa para publicidad y vamos a regresar con la buena noticia del día. Vamos a hablar